Y bueno, en esta mañana continuamos con la serie de Juan. En esta serie el propósito que nosotros tenemos es presentar a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo. Y esta serie surge de una preocupación del cuerpo pastoral de la iglesia, en donde pues hemos escuchado que muchas iglesias se da por sentado que la gente sabe cuál es el mensaje del evangelio, cuando se ha comprobado que no es así. Y se dedica mucho tiempo desde el púlpito a hablar de mensajes de superación personal, de cómo debemos tratarnos unos a otros, de prosperidad, y muchas veces no se toma el tiempo apropiado y necesario para predicar al centro de la iglesia, al centro de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que esta serie de Juan son 7 mensajes en los que vamos a ver 7 señales o 7 milagros que hizo Jesús con el propósito de revelarse a sí mismo como el Mesías, Dios encarnado, el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo. Y en esta ocasión vamos a ver la sanidad del hijo de un funcionario. Y a este mensaje le he titulado El amor de un padre desesperado. Y le pregunto yo a ustedes, ¿de qué es capaz un padre por un hijo? ¿Hasta dónde puede llegar un padre para que su hijo esté bien? ¿De qué es capaz? De todo, ¿verdad? Uno es capaz de todo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero mis hijos no viven conmigo desde hace un tiempo y yo siempre estoy pensando en ellos. Es una habilidad increíble, pero nunca puedo dejar de pensar en ellos. Hay una parte de mi cabeza que está destinada allí, ¿no? 24/7, pensando, como alerta, como pensando en ellos, ¿verdad? Y eso es el amor que tenemos los padres. Y quiero ilustrárselo un poquito más con este señor que está allí, que se llamaba Dick Hoyt. Este señor tuvo un hijo con parálisis cerebral. No sé cuántos han seguido la vida de Dick Hoyt y Rick Hoyt. Ellos se llaman The Hoyt Team. Él tuvo a su hijo con parálisis cerebral, pero él se propuso que esa parálisis cerebral no iba a ser un obstáculo ni un impedimento para que su hijo fuese feliz. Él se dispuso a luchar contra viento y marea para dar valor a su hijo, para que la vida de su hijo tuviese significado y para que su hijo fuese feliz. Y para él pues era importante el tema de las carreras y él decidió que su hijo fuese su compañero en las carreras. Y ellos juntos corrieron más de 1000 carreras. ¿Qué le parece? Entre carreras, maratones, triatlones. Ellos hicieron un gran equipo y corrieron miles de carreras y fueron muy famosos en todo el mundo. Ellos murieron ya ambos. El señor murió en el 2021 y luego su hijo murió en el año 2023. Pero dejaron un legado hermoso, porque un padre es capaz de hacer cualquier cosa por la felicidad de su hijo. No hay obstáculos, no hay barreras para el amor que un padre tiene por sus hijos. Y pues él ganó muchos premios, ¿no?, con sus hijos, porque dejaron este legado de la conciencia, de darle lugar a las personas con discapacidad, de hacer un mundo más inclusivo. Y definitivamente yo puedo decir, el mundo es mucho mejor a causa del legado que estas personas dejaron. Pero todo empezó porque ese hombre decía, yo voy a lograr que mi hijo sea feliz.
no que esté en un cuarto ahí, que sea alguien invisible, no. Yo voy a hacer todo para que mi hijo sea feliz. Y finalmente en la ciudad de Boston hay un monumento a ellos, ¿no? A la memoria de ellos por toda esta labor tan grande. Y como les decía, en este pasaje, que son 11 versículos que vamos a ver en esta mañana, el centro es la historia de este padre desesperado porque su hijo se estaba muriendo. Y quiero pedirle que me acompañen y vamos a ir sobre la historia pasito a pasito para ver cómo se va desenvolviendo. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 43. Después de esos 2 días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea. Él antes estaba en Samaria. En Samaria, pues tuvo este encuentro con la mujer samaritana donde le reveló toda su vida y la mujer creyó en Jesús, no por su señal, pues ese milagro que hizo que le adivinó todo, pues digamos, sino que le creyó que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y luego dice que cuando ella le contó a las personas de su pueblo, y luego esas personas hablaron con Jesús, le dijeron, no creemos solo por lo que tú nos estás diciendo, sino porque hemos escuchado sus palabras y le creemos a él. Definitivamente, él es el Mesías. Y Samaria no era el pueblo de Jesús, y allí lo habían recibido. Y lo habían recibido no por sus señales, sino por quien él era, como el Hijo de Dios, no como un profeta más, como un hacedor de milagros, sino como el Dios encarnado, el Hijo de Dios. Y bueno, de allí se vino acá a la Galilea y él dice ahí, pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. O sea, porque dentro de su tierra él había recibido rechazo por muchas personas. Y la verdad es que cuando uno está enfrente de Jesús, y esto se ve en muchas ocasiones en los evangelios, hay 3 reacciones que como seres humanos podemos tener. O le creemos a Él, le creemos que Él es Dios, o lo buscamos por interés solo por sus señales, o sencillamente lo rechazamos totalmente y vamos en contra de Él. Y es algo bueno que podamos meditar en eso. ¿Quién de esas 3 personas somos nosotros? Somos esas personas que ya hemos recibido esa revelación en nuestro corazón y podemos decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente para mí. Te conozco como Dios, tú eres el Dios, el único Dios para mí. O eres una persona que tal vez buscas a Dios cuando estás debajo de la llanta del bus, cuando estás problemado, cuando estás en dificultades, sales corriendo porque sí crees que es un hacedor de milagros y señales. O eres una persona escéptica que, bueno, es difícil estar en una iglesia y ser así, pero ¿quién quita, no? Tal vez viniste persiguiendo a la novia o algo así, no sé. Pero tal vez estás aquí y nada que ver, ¿no? Para ti, pues, Jesús simplemente es un personaje histórico, un maestro, una persona a quien admirar, pero nada más, un humano más. Y sea quien seas de estos 3 grupos, Dios tiene una palabra para ti, porque Dios nos ama a todos. No importa en qué etapa de nuestro viaje de acercarnos a Él estamos. Él nos ama y nos tiene paciencia y tiene un camino. Dios sabe cómo enamorar al ser humano. Nadie se puede resistir al amor de Dios, nadie. Así que vamos a seguir con esta historia, ¿no? Entonces dice en el versículo 45 que cuando llegó a Galilea fue bien recibido por los galileos. ¿Pero por qué? Porque le creían como Dios, que era el Mesías, el Salvador. Vamos a ver. Dice, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado allí también. Cuando leía este versículo me acordaba de mi mamá. Mi mamá era de esas señoras que no tenían nada que hacer. Ella abría el periódico, ya estaba jubilada,
Ella abría el periódico y me decía, Alexandra, vamos a ver el periódico para ver qué amigo mío se murió. Para irse a encontrar con las amigas en los funerales, ¿no? Y aparte de eso, le encantaba estar del tingo al tango en las campañas evangelísticas, porque en ese tiempo, ya estoy tirando la cédula, bueno, en los 80, pues. En los 80 había campañas evangelísticas multitudinarias en Latinoamérica. Eso fue un movimiento increíble y mi mamá se pasaba de campaña en campaña, de iglesia en iglesia, de evento en evento. Bueno, con decirle, yo una vez les conté, pero ahora les cuento de nuevo, mi mamá era un personaje, yo la amo. Y le agradezco porque me dio la cosa más grande que alguien le puede dar a otro, es la fe, ¿no? La herencia más grande que mi mamá me dio fue la fe en nuestro Señor Jesús. Mi mamá se bautizó como 7 veces. Iglesia donde iba se bautizaba. Y pasaba al altar. En ese tiempo, pues la costumbre era que al final de la reunión uno hacía una invitación. No se preocupe, si usted está por aquí por primera, segunda vez, nadie lo va a hacer caminar, ni alzar la mano, ni nada. Usted siéntase tranquilo. Pero en ese tiempo era la costumbre, ¿no? Uno hacía un llamado al altar para aceptar a Jesús. Y mi mamá pasaba todos los domingos iba, aceptaba al Señor. Y esa era mi mamá, ¿no? Una persona apasionada por Jesús. Y estos señores de aquí me recordaron a ella porque dice que Jesús estaba en la Galilea y entonces ellos estaban ahí. Después que, ay, Jesús se fue para Judea, vámonos para Judea. Entonces los galileos se fueron para allá, para Jerusalén, y entonces allá Jesús hizo milagros también. Y cuando se iba para Galilea, también, ay, ya se va para Galilea de nuevo, ¡bum!, vámonos de nuevo para Galilea, ¿no? Ellos estaban ahí siguiendo a Jesús. ¿Pero por qué lo seguían? Por las señales. Realmente no habían tenido ese encuentro con el Dios verdadero, ¿ya? Sino que lo seguían por lo que Él podía hacer. Entonces dice el versículo 46 que pasó algo. Y este es el centro de este mensaje, ¿no? Dice, y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había, ven, el milagro, convertido agua en vino. Y resulta que allí había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Capernaum era una ciudad que estaba como a 20, 23 kilómetros de distancia de Galilea. Y este funcionario había escuchado que Jesús iba para Galilea y se fue para allá porque su hijo estaba muy enfermo. Y miren lo que pasó. Dice, cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo. ¿Cuál era el plan de este hombre? Jesús, por favor, mi hijo está muy enfermo, ven conmigo, 20 kilómetros. Allá no había carro, entonces en burro o caminando. ¿Cuánto demoraba caminar 20 kilómetros? Aproximadamente un día, ¿ya? Aproximadamente un día. Entonces él le dice, ven conmigo para que sanes a mi hijo. O sea, en ese momento él sabía que Jesús podía hacer un milagro porque ya lo había hecho. Y lo buscó en desesperación para conseguir su milagro. Y ¿saben algo? Somos humanos y tenemos necesidades. Y tal vez tú estás aquí hoy y tú dices, hey, yo realmente necesito un milagro, yo necesito una intervención de Dios en mi vida en esta área. Vamos a ver qué hizo Jesús con esa necesidad de este hombre. Dice que en el versículo 48, Jesús responde esto. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Pero eso precisamente Jesús no se lo dice a este hombre, sino a todas esas personas que lo estaban buscando por las señales, que lo estaban buscando para recibir un beneficio, ¿ya? Y quiero hacer esta aclaración porque tal vez usted dice, oye, pero qué duro Jesús, si el Señor estaba pasando una necesidad muy, muy grande. Pero Jesús no lo rechaza, Jesús no va en contra de él, sino que
que hace el llamado de atención casi en frustración, en desesperación, a las personas que simplemente lo seguían por un beneficio. A esas personas yo hoy en día les digo usuarios de Cristo, ¿ya? Hay personas que vienen a la iglesia por años, pueden venir por años, pero no dejan el estado de ser usuarios de Cristo para subir al estado de ser amigos de Cristo, seguidores de Cristo, siervos de Cristo y tener una relación personal real con Jesús como su Dios, como su Salvador. Y bueno, vamos a ver lo que le contesta el Señor. Dice, el hombre insistió, ¿verdad? Dice, Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Cuando el hombre ve que Jesús responde esto, dice, Dios mío, se desespera más, baja, le ruega antes que se muera mi hijo. Y miren lo que le responde Jesús, algo que nos deja frío, ¿verdad? Y ¿saben algo? Nuestra mente es finita, pero el poder de Dios, la sabiduría de Dios es infinito. Y Él le dice, allí en Galilea, el hijo está en Capernaum, y en Galilea Jesús le dice, vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Él no le dice, vamos a ver si conseguimos un burro, vamos a hacer un morralito para el camino, vamos a ver cómo nos organizamos. No. Jesús está muy por encima de todos los recursos, de todas las estrategias de los seres humanos. Jesús es Dios. Y hay teólogos que dicen que en el pasaje en donde Jesús transforma el agua en vino, Jesús trasciende por encima del tiempo, porque que un vino se convierta en vino, tiene un proceso de que se tiene que fermentar, ¿verdad? Y eso toma un tiempo. Pero Jesús hizo esa transformación así, y quedó fermentadito y quedó riquísimo, y decían que era lo máximo, que fue el mejor vino, que lo dejaron para el final de la boda y todo eso. Y dicen que en este milagro Jesús trasciende la distancia. O sea, nada puede contener el poder de Dios. Nada. El poder de Dios es incontenible. Cuando Dios quiere mostrar su poder, su favor, nada representa una barrera para Él. Nada. Tal vez usted dice, uy, estoy enfrente a una gran barrera, un gran gigante, una situación imposible, muy difícil. Sí, es muy difícil para ti como ser humano, pero para Dios nada es imposible. Así que mira ese imposible que tú tienes enfrente, esa cosa muy difícil, y dite a ti mismo, para mí esto es imposible, pero para Dios nada es imposible. Y Jesús le dice a este hombre, vuelve a tu casa, que tu hijo vive. ¿Y saben algo? Es impresionante la frase esta que sigue, ¿no? Porque como yo les decía al principio, nosotros podemos tomar 3 actitudes, 3 caminos ante un encuentro con Jesús. O lo rechazamos, o lo buscamos solo por interés, lo acomodamos a cómo es que yo quiero que me ayudes en mis circunstancias. Yo siempre les cuento de mi amiga, la intercesora, que siempre era divertidísimo. Bueno, uno como pastor ve de todo. Entonces tenía este grupo de intercesión, ¿no? Y la señora directora del grupo de intercesión, el grupo era como, la señora se pasaba peleando con Dios, ¿no? Porque ella le decía, el Señor contestaba las oraciones, pero entonces las contestaba como el Señor le da la gana de contestarlas, porque Él es Dios todopoderoso y nosotros somos humanos. Y entonces a ella no le gustaba cómo Dios contestaba, y entonces le decía, no, Señor, pero es que yo no te dije que lo hicieras así, yo te dije que le dieras acá, y le diste trabajo, pero yo no quería ese, quería este. Bueno, era una cosa impresionante, ¿no?
podemos ser, bueno, no como la señora, porque ella sí creía que Jesús era su Salvador y todo, pero buscarlo por las señales y acomodarlo a cómo nosotros queremos que nuestra vida logre bienestar y sea mejor y todo eso, o sencillamente creerle a Él, creer a su palabra, obedecerle. Mire, el indicador más claro de que usted cree en Jesús, de que cree que Él es Dios, es que usted lo obedece. ¿Ya? Porque a Dios no se le puede entender con la razón. No hay manera. Podemos pasar siglos y siglos y siglos, toda la humanidad, tratando de entender la mente de Dios y nunca lo vamos a entender porque Él está muy, 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 muy más arriba que nuestro entendimiento. A Jesús nada más nos acercamos con el corazón, con la fe y le creemos y ya. Y eso fue lo que hizo este hombre. Este hombre iba con la expectativa de que Jesús se compadeciera de él y que lo acompañara caminando un día completo hasta Capernaum, que le impusiera la mano al hijo, le echara polvo, tierra, lo que sea, no sé qué, y lo sanara. Y Jesús tenía otro plan. Dios siempre tiene un mejor plan. Dios siempre tiene un mejor plan. Así que tranquilo, tranquilo, si las cosas ahorita mismo no están pasando como tú pensabas que debían pasar, Dios siempre tiene un mejor plan. Y Dios puede hacer en un instante algo que a ti te podría durar años o toda una vida, porque ese es el poder de Dios. Y eso debe darnos confianza, fe, tranquilidad, paz. Paz. Debemos tener seguridad de que nuestra vida está escondida en la mano del Dios Todopoderoso. Así que este hombre, en su desesperación de padre, decidió creer a Jesús. Y agarró y se fue 24 horas caminando. Yo me puedo imaginar las dudas, el proceso ese, ¿no? ¿Y qué habrá pasado? ¿Y se había muerto? ¿No se había muerto? Pero el Mesías me dijo que vivía, yo debo creer. Y toda esa lucha que como seres humanos podemos tener. ¿Y sabes qué? Es de humanos dudar. Somos humanos, vamos a dudar. Pero lo importante es decirle al Señor, Señor, ayúdame, como le dijo ese hombre, ayúdame en mi incredulidad. Yo creo que tú eres Jesús, yo creo que tú eres el Mesías, ayúdame en mi incredulidad. Y bueno, dice la palabra que cuando él se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Y ¿saben algo? Qué bonito, ¿no? ¿Saben algo? El versículo que sigue me hace pensar, me hace como reflexionar en que realmente este hombre, al momento en que Jesús le dio la palabra, la creyó allí. Porque miren lo que hace. Dice, cuando preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor. Una persona que está buscando solamente la señal, ¿no? Solamente el alivio, le dicen, ay, mira, ya se resolvió el problema, y dice, ay, qué bueno, y se olvida de Jesús. Y eso lo he visto mucho, muchísimo. Ser un ministro de Dios, uno de los grandes privilegios que uno tiene como ministro del Evangelio, ¿no? Eso soy yo, con mucho orgullo lo puedo decir, es que uno todo el tiempo está expuesto a ser un instrumento de Dios para ayudar a alguien, y a veces uno es simplemente como una cuchara, un tenedor en las manos de Dios. ¿No? Uno hace algo y uno ni sabe lo que está haciendo, y ese algo hace que pase algo grande que alguien estaba esperando. Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, eso pasa mucho cuando uno está en esta posición. Y el otro gran privilegio es que uno se entera de los milagros, de las maravillas. O sea, la gente viene, pide oración y después las cosas pasan. Es así. O sea, es increíble, pero es así. Yo les puedo dar fe, testimonio de todos los testimonios de ustedes mismos, ¿no? Pasa, Dios contesta de maneras sobrenaturales, a veces con
pequeños detalles, a veces con cosas increíbles, pero Dios contesta. Y mucha gente, cuando Dios le contesta una oración, ¡pum!, se pierden, desaparecen. Ya recibieron su satisfacción a su necesidad y chao, bye. Pero este hombre no fue así, porque él venía meditando en la palabra que Jesús le había dado. Porque cuando ellos le dijeron, ya tu hijo está bien, miren, él pregunta, ¿y a qué hora pasó? ¿A qué hora pasó? Y ellos le dicen, ayer a la 1 p.m. se le quitó la fiebre. ¿Y saben qué hizo este hombre? Testificó. Dice, entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que él y toda su familia creyeron. Qué hermoso. Yo no sé cuál puede ser tu desafío, tu necesidad, tu imposible que hayas traído en esta mañana. Este pasaje nos indica que Jesús es todopoderoso, que eso que tú estás pasando, que eso que representa para ti algo muy difícil, para Dios no lo es. Él trasciende el tiempo, Él trasciende la distancia, Él es todopoderoso. No hay barreras para su poder y para su gran amor. Así que ten paz, ten fe, ten confianza. El Señor te dice, tranquilo, vete a tu casa, tu hijo vive. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, yo puedo dar fe de eso? Yo puedo dar testimonio de que en algún momento en mi vida, en gran necesidad, en gran dificultad, Dios me tiró la toalla. Dios hizo algo sobrenatural, algo que si yo te lo contara, ni lo creerías. ¿Ah? Yo sé que muchos de nosotros tenemos esas cosas que uno las cuenta y la gente dice, ¿en serio pasó eso? Es increíble, ¿verdad? Bueno, Dios nos llama a que seamos como este hombre, a que seamos como esa mujer de Samaria, a que seamos como esos samaritanos, a que demos testimonio del gran poder de Dios. ¿Saben algo? Yo interactúo con mucha gente todo el tiempo y puedo ver el sufrimiento en la gente, la confusión, puedo verlo. Tengo un poquito de entrenamiento para eso, pero hay gente que de verdad, o sea, cuando ves a alguien llorando, es obvio, ¿no? Pero hay mucha gente que vive y camina por esta vida sin sentido, sin rumbo, vacíos adentro. El mayor milagro que vamos a ver en esta serie de Juan y el mayor milagro que puede hacer Jesús por el ser humano es que como Dios encarnado tiene la capacidad de darle sentido a la vida de cada ser humano. No hay cosa más grande que esa. La única persona que puede darle sentido a la vida del ser humano se llama Jesús. Es Dios. Y nosotros que lo hemos vivido, que lo hemos experimentado, tenemos la responsabilidad de proclamarlo, de proclamar ese mensaje de esperanza. Porque hay un mundo que sufre. Hay un dicho que dice, caras vemos y corazones no sabemos. Y es muy cierto. Hay un mundo que necesita a Jesús. Muchos de los que estamos aquí, tal vez sí amamos a Jesús, creemos en Él, pero hemos venido desanimados hoy. Y aquí estoy yo, proclamando a Jesús. Y eso en tu vida y en la mía misma mientras hablo, genera un impacto. Es un catalizador de esa fe, para que esa fe se fortalezca, no decaiga y no muera. Asimismo, cada uno de nosotros tenemos ese llamado, esa responsabilidad de proclamar a nuestro Señor. Termina este pasaje diciendo, esta fue la segunda señal milagrosa que Jesús hizo después de que volvió de Judea a Galilea.
Y para ir terminando, queridos hermanos, vuelvo a Juan 20:31. Este es el pasaje central de esta serie de Juan. Todas estas predicaciones que vamos a tener, que hemos estado teniendo, sobre los milagros y las señales de Jesús, no son simplemente centradas en que Jesús tiene poder de hacer milagros, sino que estas señales se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Insisto, no un personaje histórico, no un gran ejemplo, no un gran maestro. Jesús es Dios. Dios es real y se encarnó por amor a nosotros. Dice, y para que al creer en su nombre podamos tener vida. Ese es el propósito de esta iglesia y ese es el propósito que cada uno de nosotros debemos tener como cristianos. Ayudar a la gente a creer en Jesús para que al creer en Él podamos tener vida. Mire, quiero concluir aquí. Con esta historia, yo les he contado las anécdotas de dos padres, ¿no? Que en el amor por sus hijos hicieron hazañas. Uno de la vida actual, que es el señor Dick Hoyt, y el otro, el funcionario que corrió a Jesús para que su hijo fuese sano. Pero hay otro Padre también, y es nuestro Padre Celestial. Él también está desesperado. Él está desesperado porque cada ser humano lo encuentre y tenga una relación y una comunión con Él. La palabra de Dios tiene este texto que también es de Juan, que es tan famoso que todos nos sabemos de memoria. De tal manera Dios te ha amado, que lo dio todo por amor, para que tengas una relación y una comunión con Él. Dios no vino a condenarte. Tal vez alguien aquí dice, no hombre, es que yo fallo demasiado, ya yo estoy cansado, ya yo me rendí conmigo mismo. No te rindas, porque el amor de Dios no se ha rendido contigo. No importa cuántas veces falles, no importa cuántos errores cometas, el amor de Dios jamás se rendirá contigo. Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Nos toca a nosotros entender esta verdad y ponerla en práctica, porque si nosotros creemos que Jesús es Dios, eso requiere un gran compromiso. Eso requiere que vivamos para Él, eso requiere que le sirvamos a Él, eso se tiene que traducir en que le obedezcamos, en que le consideremos, en que nos despertemos en la mañana y pensemos en Él, en que caminemos por la tarde y pensemos en Él, en que pensemos estas acciones que yo hago, si Jesús estuviera ahí, aquí, ¿se sentiría bien con esto o le ofendería? Eso es vivir para Él. Si realmente creemos que Él es Dios, entonces nuestra vida debe demostrarlo con nuestras acciones. Cuando Dios puso en nuestros corazones abrir esta iglesia, eso fue como en el año 2011. Este fue el pasaje que Dios me dio para esta iglesia. Esta iglesia, ese es su pasaje central, su tema central, y por eso esta iglesia se llama Vida. El que tiene a Jesús tiene vida. El que no tiene a Jesús no tiene la vida. Ese debe ser nuestro testimonio. Eso es lo que proclamamos y predicamos en esta iglesia. No superación personal, no prosperidad, no ética. No, todo eso es humano. Esta iglesia lo que predica es a Jesús resucitado, a Jesús Dios y Salvador de este mundo. Y eso es lo que cada uno de ustedes está llamado a hacer. Nosotros somos la iglesia de Cristo,
¿Cómo conocerán? ¿Cómo conocerán a Jesús si nosotros no lo damos a conocer? Con nuestros hechos y con nuestras palabras. Porque así como ese funcionario estaba desesperado, a tu lado hay una persona desesperada. Cerca de ti hay alguien desesperado que necesita una palabra de esperanza. Y ese medio para enviar esa palabra eres tú. ¿Cuántos hoy le dicen al Señor, Señor, yo quiero ser ese canal? Yo quiero ser ese canal que te proclame a ti como hijo de Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y si aquí hay alguna persona que tiene un imposible, tiene algo muy difícil por lo que está atravesando, tiene alguien enfermo, para Dios nada es imposible. Quiero animarte a que con fe creas a esta palabra. Si aquí hay alguna persona que dice, yo me he sentido alejado de Dios, mi fe está débil, quiero invitarte a que hoy le digas al Señor, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Creo, pero creo poquito. Revélate a mí, revélate a mi corazón. Y si aquí hay alguien que dice, Señor, Dios mío, la verdad es que yo vengo porque tengo tantos problemas y necesito que me ayudes, que me tires la toalla, que me eches la mano. Y siempre te estoy pidiendo y pidiendo. Díselo. Díselo. Y te animo a que busques cómo profundizar tu relación con Él. Porque jamás vas a ser más feliz, jamás va a tener tu vida más sentido que cuando hagas a Cristo el centro de tu existir. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos revela a Cristo. Ella nos revela a Jesús, el Mesías. Gracias porque ella nos hace entender que si te tenemos a ti, lo tenemos todo y no nos falta nada. Que el secreto de una vida plena, que el secreto de una vida feliz, que el secreto de una vida con sentido, que el secreto de una vida de paz es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Yo te pido, Padre mío, que esta palabra sea sellada en nuestros corazones, que aumente nuestra fe en ti, que nos abra un camino de relación más cercana contigo y que podamos, Señor, con nuestros hechos, nuestras acciones, nuestra vida, demostrarnos a nosotros mismos, demostrarle a este mundo que tú eres Dios, demostrarle a este mundo tu amor, en el nombre poderoso de Jesús.